Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos las historias que nos dejan sin aliento y nos hacen cuestionar todo lo que creemos saber. Hoy, amigos, tenemos un tema que promete dejarlos pegados a la pantalla, una historia que nos lleva a un momento crucial, a un instante que lo cambió todo, todo gracias a un gesto. El título ya nos da una pista, el gesto que cautivó a Alil Sila lo sorprende en un momento clave. ¿Qué gesto? ¿Quién es Alil Sila? ¿Y qué momento clave fue ese? Prepárense porque vamos a sumergirnos en un relato fascinante que los atrapará desde el primer segundo. Y antes de que nos perdamos en las profundidades de esta historia, les recuerdo, como siempre, que si aman este tipo de contenido, si disfrutan desentrañando misterios y explorando lo desconocido, no olviden pulsar ese botoncito rojo de suscribirse, y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Hagamos que esta comunidad siga creciendo. Ahora pónganse cómodos, porque lo que vamos a contarles hoy es una historia que se desarrolla en un escenario cargado de tensión, de expectativas y de una rivalidad que parece no tener fin. Imaginen esto, un combate épico, una competencia que ha acaparado la atención de todos, y en el centro de todo, dos figuras prominentes. Por un lado, tenemos a Alil Sila, un nombre que resuena con fuerza en el mundo de lo que sea que estemos hablando, porque este título nos deja con la intriga de su contexto. ¿Es un deporte? ¿Una competencia intelectual? ¿Un duelo de voluntades? Lo que sí sabemos es que Alil Sila es un contendiente formidable, un hombre que ha llegado a esta instancia con mérito propio, con una trayectoria que lo precede. Y al otro lado del ring, o del escenario, o de la arena, está su oponente, alguien a quien Alil Sila ha tenido que enfrentar una y otra vez, y contra quien ha luchado hasta el límite. Este momento clave al que se refiere el título, es un punto de inflexión. Podría ser la final de un campeonato, la última ronda de una competencia decisiva, o tal vez un evento que determinará el futuro de Alil Sila en su campo. La tensión es palpable. Cada movimiento, cada palabra, cada mirada cuenta. Las cámaras están enfocadas, los jueces observan con atención, y el público, ya sea presente o siguiendo cada segundo a través de la transmisión, contiene la respiración. Alil Sila, sin duda, está completamente concentrado, con la mente puesta en su objetivo, en la victoria, en superar a su rival. Ha entrenado, se ha preparado, ha visualizado este momento. Nada debería poder sacarlo de su zona de concentración, nada debería poder desviarlo de su camino. Pero entonces ocurre algo inesperado. Algo que no estaba en ningún plan, que no se había ensayado, algo que surge de la nada. Y ese algo es un gesto. Un gesto simple quizás, pero que tiene el poder de descolocarlo por completo. ¿Qué tipo de gesto podría ser este? Podría ser algo proveniente de su oponente. Tal vez un gesto de respeto que llega en el momento menos esperado, una muestra de camaradería que rompe con la hostilidad previa. Imaginen a Alil Sila, preparado para el combate con la mirada fija en su rival, y de repente, este último hace algo que no encaja con la dinámica de la competencia. Quizás baja la guardia de una manera simbólica, o extiende una mano, o incluso ofrece una sonrisa que no es de burla, sino de compasión. ¿Reconocimiento? O quizás el gesto no proviene de su oponente directo. Podría ser algo que venga del público, de alguien entre la multitud, o incluso de un miembro del equipo de Alil Sila. Un mensaje de aliento que va más allá de lo habitual, una señal que le recuerda algo importante, algo que había olvidado en la vorágine de la competencia. Piensen en cómo una simple mirada puede transmitir tanto. Una mirada de confianza, de fe, de amor incondicional. O tal vez un gesto físico, alguien que le lanza un objeto simbólico, una flor, un pañuelo, algo que tenga un significado personal profundo para Alil Sila. Lo que hace que este gesto sea tan impactante es precisamente que ocurre en este momento clave. En el fragor de la batalla, cuando cada fibra del ser de Alil Sila está dedicada a la victoria, algo externo rompe esa burbuja de concentración. Y no es una distracción negativa, no es algo que lo debilita, sino que, según el título, lo cautiva. Cautiva, esa es una palabra poderosa. Implica ser atraído, fascinado, incluso conquistado por algo. Así que este gesto no solo lo sorprende, sino que lo atrae, lo hipnotiza, lo saca temporalmente de su estado de competencia feroz. Podríamos estar hablando de un gesto de humildad, por ejemplo. Si Alil Sila es conocido por su arrogancia, o si la competencia tiene que ver con exhibir poder,
un acto de verdadera humildad por parte de su rival podría ser desconcertante. O tal vez es un gesto de sacrificio. Imaginen que su oponente en un acto de deportividad extrema renuncia a una ventaja o a una jugada crucial no por debilidad sino por ética. Eso sin duda dejaría a cualquiera sorprendido, y a Alil Sila, en particular, en un estado de reflexión en medio de la acción. Pensemos también en la posibilidad de que el gesto sea algo más emocional. En muchas competencias, los atletas llegan al límite de sus capacidades físicas y mentales, pero también emocionales. Quizás Alil Sila está pasando por un momento personal difícil, o quizás su oponente ve esa lucha interna y responde con un gesto de empatía que lo desarma. Un simple apretón de manos que va más allá de la victoria o la derrota, un reconocimiento de la humanidad compartida entre los contendientes. Ahora, ¿cómo reacciona Alil Sila ante este gesto que lo cautiva? El título dice que lo sorprende. La sorpresa puede manifestarse de muchas maneras. Podría ser un instante de parálisis, donde sus movimientos se detienen por un segundo, sus ojos se abren un poco más, y su mente lucha por procesar lo que acaba de suceder. Podría ser una leve sonrisa que se escapa de sus labios, una expresión de incredulidad o incluso de gratitud. O tal vez la sorpresa lo impulsa a actuar de manera diferente. Si estaba a punto de ejecutar un movimiento agresivo, la sorpresa podría llevarlo a una pausa, a una reconsideración. Y aquí es donde reside la verdadera magia de esta historia. No es solo el gesto en sí, sino la consecuencia de ese gesto en el desarrollo del momento clave. Si Alil Sila estaba a punto de ganar o perder, ese gesto podría haber inclinado la balanza de una manera completamente inesperada. Tal vez al ser cautivado por el gesto su concentración se desvía lo suficiente como para cometer un error que le cuesta la victoria. O por el contrario, el gesto podría haberlo inspirado de tal manera, haberle dado una nueva perspectiva o una dosis de energía emocional que lo impulsa a un desempeño aún mayor, llevándolo a la victoria de una forma que nadie anticipaba. La belleza de este tipo de relatos es que nos recuerdan que incluso en los entornos más competitivos y estresantes, los elementos humanos, la empatía, el respeto, la conexión, pueden jugar un papel fundamental. Nos muestran que detrás de cada contendiente hay una persona con sus propias emociones, sus propias luchas y su propia capacidad de respuesta ante lo inesperado. El gesto se convierte en un catalizador, un evento que a pesar de ser momentáneo, tiene un impacto duradero en el desenlace de la situación. Este título, el gesto que cautivó a Alil Sila lo sorprende en un momento clave, nos invita a imaginar un sinfín de posibilidades. Podría ser una historia de superación personal, donde Alil Sila aprende una lección valiosa gracias a este gesto. Podría ser una historia de rivalidad transformada, donde un acto de bondad rompe barreras y establece una nueva dinámica entre los competidores. O podría ser simplemente un momento de pura humanidad que resalta en medio de la competencia. La clave aquí es que no es un resultado predecible. No es la victoria asegurada por la fuerza o la habilidad, sino un factor externo, un acto de conexión humana, el que altera el curso de los acontecimientos. Esto lo hace mucho más interesante, ¿no creen? Porque la vida real está llena de estos momentos inesperados, de esos giros de guión que no vemos venir. Y esta historia de Alil Sila parece encapsular precisamente esa esencia. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Que incluso cuando estamos enfocados en nuestros objetivos, cuando la presión es alta y la competencia es feroz, debemos estar abiertos a lo inesperado. Debemos estar atentos a las interacciones humanas, a los gestos que, por pequeños que sean, pueden tener un poder transformador. Este gesto que cautivó a Alil Sila, no solo lo sorprendió, sino que probablemente lo cambió, al menos por ese instante, y tal vez de una manera más profunda. Nos enseña que la victoria no siempre se trata solo de superar al otro, sino también de reconocer y valorar la humanidad en el proceso. Y eso, amigos, es algo verdaderamente valioso. Y así llegamos al final de nuestra exploración de hoy. Hemos desentrañado el misterio detrás de ese intrigante título, imaginando los posibles escenarios y las profundas implicaciones del gesto que cautivó a Alil Sila en ese momento tan crucial. Hemos visto cómo un simple acto puede tener un impacto monumental, alterando la trayectoria de una competencia y quizás, hasta la perspectiva de un individuo. Hemos reflexionado sobre la importancia de la conexión humana, la empatía y el respeto, incluso en los momentos de mayor tensión. Espero que esta historia les haya resultado tan cautivadora e informativa como a mí. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura.
Agradezco enormemente su tiempo y su dedicación para explorar estas narrativas con nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este misterio. ¿Qué tipo de gesto imaginan que pudo haber sido? ¿Cómo creen que Alil Sila reaccionó exactamente? Dejen sus teorías y sus comentarios aquí abajo, los leo a todos con gran interés. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir descubriendo historias fascinantes, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que ellos también se sumen a esta comunidad de exploradores. Y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces sigan explorando.